Hola a todos de nuevo a un nuevo vídeo perteneciente a esta lista de vídeos de los condensadores. En esta ocasión lo que se nos va a pedir es, dado este condensador que vemos aquí dibujado, se nos pregunta las dimensiones que van a tener que tener las armaduras del condensador, o sea, sé lo que tiene que medir de alto y de largo las armaduras de un condensador para que teniendo una distancia de separación entre armaduras de 1 milímetro y contando con que tenemos un dieléctrico interno que es el aire, pues obtengamos una capacidad de 1 faradio, ¿vale? Ya os aviso desde un principio que estas dimensiones van a ser muy grandes. Este se supone que es un problema que es teórico, pero os aviso que las dimensiones van a tener que ser muy grandes porque la capacidad de 1 faradio es muchísimo. O sea, no vais a encontrar condensadores de 1 faradio. 1 faradio es algo muy grande. Por eso siempre vais a ver que los condensadores se dan en milifaradios, microfaradios, nanofaradios, pero nunca en faradios, ¿vale? Porque esta capacidad es enorme, es muy grande. Yo desde luego no conozco ningún condensador que sea de 1 faradio. A lo mejor a modo experimental existe en algún sitio, pero vamos, esto es enorme. Por lo tanto, ya os aviso que el resultado nos va a tener que dar muy grande, ya lo veréis. Bueno, cuando en un problema de este tipo de condensadores nos hablan de características constructivas, ya sea de manera de datos o que nos lo pregunten, como las armaduras, la distancia entre armaduras, el dieléctrico, pues siempre vamos a tener que utilizar la misma fórmula. La fórmula es una fórmula que expresa la capacidad de un condensador en función, como digo, de sus características constructivas. Esa fórmula es esta, que la hemos utilizado en otros vídeos de esta lista de vídeos de este canal, ¿vale? En donde S va a ser la superficie de las armaduras, D va a ser la distancia de separación de las armaduras, y epsilon sub 0 y epsilon sub r, epsilon sub 0 va a ser la constante dieléctrica del vacío, que es un número constante que no cambia, y epsilon sub r va a ser la constante dieléctrica de la sustancia que se utilice como aislante, en este caso el aire. Esos datos se os tienen que proporcionar o los tenéis que sacar vosotros, buscar en alguna tabla. Entonces, en concreto, como lo que me están pidiendo es las dimensiones de las armaduras, la dimensión de la armadura va a ser va a ser esta distancia por esta distancia, ¿no? Y esta distancia por esta distancia, al final lo que nos va a dar es una superficie. Y aquí tenemos la superficie. Por tanto, este problema, en principio, no es el resultado final, pero en principio vamos a tener que calcular la superficie. Esto es lo que vamos a tener que calcular. Por tanto, lo que tenemos que hacer es despejarlo. Para dejar la superficie despejada, pues por ejemplo, esta D que está dividiendo pasaría aquí multiplicando y la epsilon sub r y epsilon sub 0 que están multiplicando pasarían dividiendo. De manera que finalmente, si yo despejo la superficie, esto lo que nos va a dar, como digo, es C por D dividido de epsilon sub r por epsilon sub 0. Y vamos a sustituir. Entonces aquí sustituimos, ¿vale? Y tendríamos en el numerador capacidad 1 faradio, pues 1 faradio. Distancia, hay que ponerla en metros, nos la da en milímetros, pues sería 1 milímetro pues por 10 a la menos 3, y esto sería metros, ¿vale? La epsilon sub r es la epsilon relativa del aire, que si la buscamos en tablas es 1, ¿vale? Y la epsilon sub 0 es, como he dicho antes, la constante dieléctrica del vacío, que es un número invariable, no varía, ¿de acuerdo? Que es este número, es 1 partido de 4 por pi por 10 a la menos 9
y todo ello es faradios por metro a la menos 1 o faradio entre metro. ¿De acuerdo? De manera que al final, fijaros, se me va faradio con faradio y este metro a la menos 1 es como si estuviese aquí arriba como metro. Y metro por metro me va a dar metro cuadrado, que es una superficie. ¿Vale? Si yo hago esta cuenta, ¿vale? Pues vemos que también este 1 se me va con este 1, ¿vale? O sea, al final es 10 a la menos 3 entre todo este número, ¿vale? Y esto nos va a dar la siguiente cifra. 113.097.355,5 metros cuadrados. Claro, esto es una salvajada. Esto es muchísimo. ¿Cómo vamos a tener un condensador de 113 millones de metros cuadrados? Eso es muchísimo. Claro, lo que os he dicho, ¿no? Nos dice que el condensador tiene que tener un faradio y si buscáis en internet o donde queráis a qué equivale un faradio, es a muchísima energía almacenada. ¿De acuerdo? Muchísima. Pero bueno, el problema es el que es. Imaginaos que aquí en vez de decirnos un faradio nos hubiera dicho algo más coherente. Un microfaradio, un nanofaradio. Pues nos saldrían medidas mucho más adecuadas, ¿vale? De todas formas, el objeto del problema es saber hallar las dimensiones que debe de tener un condensador en función de unos datos iniciales, ¿vale? Pero todavía no hemos terminado, porque este número es la superficie que tiene que tener la placa, pero me pregunta las dimensiones, ¿no? Si os dais cuenta, la superficie de esta placa va a ser igual a, pues, esto es un lado y esto es otro lado, ¿no? Pues la superficie de una placa es igual a lado por lado, ¿vale? Si suponemos que las placas son cuadradas, no tienen por qué serlo, pero vamos a suponerlo, nos da igual. Si suponemos que las placas son cuadradas, pues lado por lado es igual a lado cuadrado. Por tanto, yo al final lo que quiero saber es lo que mide el lado, ¿no? Bueno, pues si yo lo que quiero es hallar el lado, vemos que la superficie es igual al lado cuadrado. Si quiero quitar el cuadrado porque me estorba, pues tengo que hacer una raíz aquí, y ya que la hago aquí, también hay que hacerla aquí. De manera que esta raíz con este cuadrado se me van, que es lo que pretendo. Por lo que finalmente se ve que el lado va a ser igual a la raíz de la superficie, ¿vale? O sea, va a ser la raíz de ese número, ¿vale? Si nosotros hacemos la raíz cuadrada de este número, pues nos salen 10.634 metros, que es finalmente lo que nos están preguntando. Entonces, fijaros, para conseguir una capacidad de un faradio en un condensador con aire por dentro y una distancia de separación entre ambas placas de 1 milímetro, las placas deben ser de 10.634 metros de largo por los mismos metros de alto que de largo, ¿de acuerdo? Eso es muchísimo y, como os digo, eso es porque la capacidad es enorme. Si aquí hubiera salido, en vez de un faradio, pues como digo, si hubiese salido, pues por ejemplo, yo que sé, un microfaradio, fijaros, ya sería 10 a la menos 6. Pues fijaros, ya serían, con un microfaradio habría salido 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 0,1 metro. 0,1 metro son 10 centímetros. Bueno, podríamos tener un condensador con una placa de 10 por 10. Bueno, se puede tener, ¿vale? A lo mejor de forma cilíndrica o con otra forma, pero claro, con un faradio nos salen unas cantidades enormes. Pero el problema, teóricamente, está bien hecho, ¿de acuerdo?
Así que nada, espero que os haya resultado curioso este ejercicio y nada, que os haya gustado, que lo hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.